Bienvenidos al nuevo segmento de Voces Docentes titulado Sala de Maestros, un espacio para reactivar la opinión pública de las maestras y maestros del sistema educativo en temas de relevancia social y su impacto, particularmente en el estado de San Luis Potosí. Somos parte de la organización Horizontes de Aprendizaje. Mi nombre, Magdalena Mendoza Robles, y saludo con mucho gusto a mis estimadas colegas. Arely Hernández Mendoza, Wendy Angeli Lucio Mesa. Hola, buenas tardes. Más importante, maestra Esperanza Rojas. Bienvenida, hola, buenas tardes. Maestras. Muchas gracias, Magda, por la invitación. Buenas tardes a todos. Bien, pues la temática que nos trae este día es para platicar un poquito acerca de nuestro trabajo, de lo que hacemos en nuestro quehacer docente, y pues estamos muy felices de tenerlas esta tarde aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos, y antes de comenzar, aprovecho para invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales para llegar a más audiencias. Facebook, Spotify, aparecemos como Voces Docentes en Acción, y en YouTube estamos en el canal de Horizontes de Aprendizaje. Súmense a conversar la etiqueta Mi Voz Docente para saludarlas y saludarlos y conocer sus opiniones. Bien, el día de hoy, maestros, queremos charlar sobre las escuelas multigrado, su dinámica y las particularidades con las que cuenta cada una de estas escuelas. Para ello abrimos este espacio para maestras como ustedes y como yo, que nos narren de viva voz sus experiencias, sus reflexiones y prácticas dentro de este tipo de escuelas, que debo decirlo, es un mundo complejo del cual el maestro tiene que dominar. Para ello me permito iniciar con una pregunta reflexiva, maestra Arely. ¿Qué son para usted las escuelas multigrado? Hola, buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por la invitación primero. Y bueno, es una pregunta muy interesante. Quiero contestarlo desde mi referencia. Soy maestra de una escuela unitaria de educación indígena. Entonces, esta pregunta tiene que ver con, creo que con dos percepciones que se tiene dentro del gremio magisterial. La primera es desde una perspectiva deficitaria, donde se cree que aquellos que trabajan en esta escuela son como un mal necesario, ¿no? Es la escuela a la que nadie quiere ir, la más retirada, donde nos preocupa que están muy retirada, que cómo lo vamos a solucionar, donde hay pequeños con rezago educativo, y entonces de pronto los maestros vemos como tan complejo todo ese asunto. Esa es una perspectiva. La otra, que es como el ideal, es esta perspectiva con una posibilidad de ver nuestro trabajo con un potencial pedagógico. ¿A qué me refiero con eso? De que más allá de ver todos esos obstáculos, hay tantas posibilidades y grandezas pedagógicas en estos espacios que de pronto no lo dimensionamos. Yo atiendo de primero a sexto y creo que hay niveles, aunque se generaliza en concepto de que las escuelas unitarias son aquellos centros educativos en donde hay 2 o 3 maestros, no hay maestro por grado. Sin embargo, creo que hay niveles de complejidad. Las escuelas unitarias son las que se enfrentan a una serie de dilemas, más allá de los de bidocente, tridocente, tetra, penta, aunque esos ya no son considerados como escuelas multigrado. Pero bueno, vaya, para mí, Arely Hernández Mendoza ha transitado todo un proceso reflexivo para poder situar mi práctica como una posibilidad de un potencial pedagógico en mi aula, donde más allá de discursar que hay tutoría, que hay acompañamiento, que los grandes apoyan a los pequeños, que se toman recursos de la comunidad y demás, es un espacio que no debería de espantarnos, porque en la vida cotidiana, inclusive en la casa de ustedes, segura estoy que es como una escuela multigrado. Si tenemos hijos, tenemos tal vez de preescolar, de bachillerato, nosotros mismos, y en la vida cotidiana no estamos separados por grados, sino que convivimos entre todos. Entonces, más que estigmatizarlo, es una posibilidad de verlo como algo cotidiano. Hasta ahí dejo mi reflexión. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra Arely. Maestra Wendy, coméntenos, ¿cuál considera que es uno de los mayores retos a tratar en las aulas multigrado? Hola, muy buenas tardes a todos. Pues el mayor reto, considero yo, es el atender las diferentes edades dentro de un solo grupo. En este caso, mi experiencia, yo soy maestra unitaria en preescolar en un jardín rural en el municipio de Agualulco, en San Luis Potosí, en la comunidad que se llama San Salvador. Ahí ya tengo 6 años, voy para 6 años en ese jardín de niños, y pues es un gran reto poder tener niveles
de complejidad en cada una de las actividades que uno va diseñando con los niños, porque en mi caso yo he tenido grupos en estos 6 años de primero, segundo y tercero, o sea, de los 3 grados de preescolar. Entonces es muy complejo el nivel de dificultad que uno tiene que ir regulando para ver el mismo tema, el mismo trabajo, pero con los más pequeños de 3 años, porque todavía hay muchos niños que llegan al inicio del ciclo escolar y tienen 2 añitos, todavía 2 añitos, 9, 10 meses. Entonces, pues ellos son de mucho juego, de mucha dinámica, de mucho canto, y muchas de las veces los niños ya más grandecitos, los de tercer año, en este caso que ya tienen 5, de 5 a 6 años, ya como que empieza un poquito a darles pena el estar cantando, el estar brincando. Entonces, el nivel de dificultad que uno tiene que ir graduando en cada una de las actividades. Además, muchas de las veces nos podemos llegar a encontrar con pequeños que presenten alguna discapacidad, algún trastorno. Entonces, todas esas adecuaciones curriculares que tenemos que hacer dentro de nuestra planeación, y sobre todo que tenemos que justificarlas, justificar por qué le pongo esto al niño de primero, por qué le pongo al pequeño débil visual esta actividad, y siempre todo llevando al mismo tema, para que todos vean el mismo tema que uno está viendo, el mismo aprendizaje esperado, los mismos referentes de evaluación. Entonces, sí es un gran reto tener que estar haciendo tanta adecuación curricular, sí es muy cansado, pero también es muy bonito ver que el esfuerzo que uno hace para que los más chiquitos, los más grandes, los que tienen alguna dificultad, trastorno, trabajen y atender a todos por igual. Que nos enfocamos a la escuela primaria, más escolar es más complejo. Si en primaria los niños ya hablan bien, ya como que dan ciertas referencias o indicaciones, pues me imagino que en preescolar entender y atender todas estas necesidades pues es muchísimo más complejo. Entonces, qué importante es dar estos espacios para que se dé a conocer, ¿no?, que el trabajo del maestro se ve únicamente, bueno, viene siendo el aula, sino que va más allá. Usted, como bien lo dice, tiene que preparar un tema en común, pensando en todos estos niños, para sus intereses, que los motive, que los inspire a seguir trabajando, y pues casi igual, ¿no?, de que todos de primero a tercero participen, obviamente con su grado de complejidad, pero que vayan teniendo esta participación en las aulas. Casi siempre es la perspectiva que tenga más interesante que la primaria que acaban de mencionar ahorita sea una primaria indígena. Muy padre. Maestra Esperanza, ¿cuáles considera usted que son los recursos que se han aplicado dentro de las aulas multigrado y de qué manera cree que hayan funcionado? Me refiero a cuáles planes y programas o cuáles orientaciones han o ha visto más bien usted dentro de las escuelas referente a lo multigrado que ha funcionado, que es eso para el maestro. Bueno, primero, buenas tardes, Magda, muchas gracias nuevamente por la invitación. A la pregunta que tú haces, lo primero que yo quisiera comentar es que me da mucho gusto que finalmente ahora ya se va a poner como una materia dentro de la licenciatura la parte de la educación multigrado y unitaria, porque esto antes no lo era, ¿sí? Entonces, sí es muy importante porque, como decían las maestras, sí te enfrentas a muchos retos, y si de por sí, cuando terminas la carrera, tú crees que todo lo sabes y te enseñaron 80 didácticas y métodos y técnicas de enseñanza y te tardas una semana en hacer una planeación divina, y a la hora que llegas a un grupo multigrado o a un grupo normal de un solo grado, pues resulta que las técnicas y las didácticas y nada funcionó, ¿verdad? Y en ese momento casi lloras y dices, ¿por qué nadie me dijo que iba a trabajar con niños? Y que cada niño es un mundo total y absolutamente diferente, ¿sí? Y esto se hace más complejo cuando estás atendiendo a niños de distintas edades o de distintos grados. Entonces, yo creo que la forma más sencilla de hacerlo es, bueno, primero saber que trabajas con niños y que cada niño es un diamante en bruto y que de como tú lo pulas es lo que va a hacer. Segundo lugar, que los niños son esponjitas y ellos aprenden mucho más rápido y mucho más de lo que tú te imaginas. Y a veces tú eres la que pone la limitante y dices, ¿cómo le voy a enseñar a un niño de tercero algo que es de cuarto si no ha visto lo de tercero? Y sin embargo, te sorprendes cuando sí lo puedes hacer. Hay una frase que dice Paulo perdón, se me fue la palabra, Freire, ¿sí? El pedagogo brasileño, que dice que todos tenemos algo que enseñar y todos tenemos algo que aprender. Y cuando nosotros vemos desde esa posición nuestra práctica docente, entonces es mucho más sencillo, porque ya no es el maestro el que está al frente. Estamos hablando de la autonomía del alumno, y entonces tienes
prácticas y tienes métodos y tienes técnicas que van a funcionar muy bien, en donde vas a poder aprovechar los pocos o los muchos recursos con los que cuentes, pero sobre todo con el más importante, que es el humano. Entonces, tú puedes utilizar lo que se llama un programa en espiral, en donde no hay como tal un aprendizaje esperado, sino hay un propósito de la actividad, ¿sí? Y ese propósito es un tema que tú eliges y lo vas a desdoblar dependiendo de la edad y en distintos grados de dificultad, y todo el mundo va a aprender sobre el mismo tema. Y ahí te vas a poder auxiliar de los pares de iguales, de los niños mayores para que te apoyen con los pequeños y del trabajo colaborativo. Otra forma que da muy buen resultado es la globalización, ¿sí? Y la transversalidad, y sobre todo el dejarte de preocupar, porque tienes que cumplir con un programa tal cual, ¿sí? Aquí es adecuarte y es encontrar lo que puedes aprovechar para todos e irlo escalando, ¿sí? Entonces, pienso que ahora con esta nueva materia que ya se va a implantar de la educación multigrado, porque sí, uno va y practica, pero en un grupo de tercero, de cuarto, de quinto, nunca se vive esa experiencia hasta que tienes la oportunidad, cuando ya eres una profesionista y decides aceptar el reto y decir, pues sí, me la juego y me voy. Sí, yo, por ejemplo, me fui primeramente a un pueblito que se llama Tetelpan de Obregón. Es una comunidad en donde te quedas admirada de todo lo que pasa, pero en donde lo primero que aprendes es eso. Cuando tú le llegas a un niño al corazón, todo se da más sencillo, en donde vas a contar con el padre de familia y es bien importante hacerlo extensivo, aunque ellos no tengan un cierto grado de educación, no hayan ido a la escuela, siempre se van a involucrar y te van a ayudar. Y son comunidades en donde todavía el maestro es precioso, porque el maestro es el maestro y se le trata con cierta diferencia, ¿no? Entonces, en mi experiencia personal, el utilizar todo esto y aprovechar a los mismos niños con todo lo que ellos ya traen de bagaje de su propia comunidad, de su propio aprendizaje del hogar, es lo mejor, porque el aprendizaje debe ser para la vida. Y cuando lo pones en práctica hacia ello es mucho más sencillo. Qué extraordinaria reflexión, maestra. Lo que usted comenta justo es algo que de pronto sucede o a mí me genera un poquito de... hay veces entre el deber ser y la práctica dista mucho, ¿no? Sí. Cuando estamos frente a grupo y decir, no, pues trabajar con un tema común o con un, no sé, con lo transversal y demás, el asunto es pensar cómo lo dimensionan los docentes. Por ejemplo, en los consejos técnicos, yo tengo ya voy a cumplir 25 años de servicio. Y de pronto mis compañeros en los consejos técnicos escolares, los nuevos, los de nuevo ingreso, siempre plantean, es que yo estoy muy preocupada, yo ya me quiero cambiar, es que no sé cómo hacerle, es que les hablo a uno y los otros no me hacen caso y demás. Toda esta angustia que viven los docentes o que vivimos los docentes es cómo se soluciona en la práctica. No, es como interesante. Muy buena reflexión, maestra. Sí, y sobre todo es eso, cuando tú te das cuenta de eso, de llégale al corazón. Así es, maestra, muchas gracias. Exacto. Muy bien. La práctica siempre va siendo al maestro. Así es. Muchas gracias por sus opiniones y complementar esta participación de la maestra Esperanza, donde nos dice acerca del humano, ¿no? Somos personas que no es tan sencillo trabajar. Se me hace muy interesante la forma como puntualiza que debemos, pues, concepción de que personas, no es como los ingenieros que trabajan con objetos o algo no material, sino que es muy enriquecedor, muy interesante. Maestras, ya para llegar a estas reflexiones que estamos haciendo esta tarde, quisiera preguntarles, en un escenario post-pandemia, con el regreso a la presencialidad, ¿cuáles consideran ustedes que son las mayores áreas académicas y de otra índole que se debe trabajar en el aula multigrado? Bueno, referente a esto, yo quisiera puntualizar una situación. En esta pandemia, en lo personal, yo no me fui ni a distancia, ni mucho menos porque las condiciones no lo ameritaban en el lugar donde yo trabajo. Intenté diseñar cuadernillos, pero realmente no era algo como algo que resultara. Entonces, yo me fui presencial todo el tiempo, me aventuré a hacerlo de esa manera. Sin embargo, yo observé que en este tiempo fueron más visibles estas brechas entre lo que se vive en las escuelas de organización completa con esas comunidades que están en extrema marginación, rurales, indígenas y unitarias, para variar, ¿no? Entonces, en este aspecto yo
creo que estas áreas académicas que pudieran retomarse desde la formación de los docentes, tanto inicial como continua, porque nosotros no terminamos de aprender. El hecho de que Arely tenga 25 años de servicio no significa que lo sepa todo. El hecho de que Arely lleve 6 años o 7 en una escuela unitaria no significa que ya está todo resuelto. Entonces, yo creo que son 3 puntos importantes desde mi perspectiva que pudieran ser considerados para las escuelas multigrado, no solo en esta pospandemia, sino que esto ha sido permanente. Hace falta una política educativa en donde seamos considerados. Ahora con esta supuesta nueva escuela mexicana, como que apunta todo el discurso a darle más a quienes más lo necesitan. Y entonces hay muchos autores que mencionan que sí, que las escuelas unitarias deberían de tener los maestros más preparados, que no deberían ser los de nuevo ingreso, no porque no lo sepan, sino porque aún les falta elementos para hacerlo, ¿no? Entonces yo distribuiría 3 puntos. El primero sería que es esa idea que tenemos los docentes respecto a los estudiantes de esas escuelas multigrado. ¿Cómo los vemos? ¿Como un obstáculo? Es decir, aquellos niños que tienen rezago educativo, no solo de un curso escolar, sino de 2 o de 3, porque ni siquiera hay preescolar comunitaria en las comunidades. Entonces, es esta idea de que yo llego a esa escuela y digo, no, pero estos niños no saben leer, no saben escribir, no saben sumar, ¿qué hago? Y te agobias, ¿no? ¿Qué idea tengo yo del estudiante? Otro asunto que yo considero que debe de tomarse en cuenta es el asunto del contexto rural. Habría que desenruralizarnos. Ya no estamos hablando de la ruralidad de los años 20, sino que ahora este asunto de la migración se tiene que pensar que lo rural también está en contextos urbanos y que esta interculturalidad tiene que variar y se tiene que mirar de otra manera. No son los indígenas que están en lo rural y los blancos que están en comunidades o en lugares urbanas, por ejemplo. Entonces creo que este asunto del contexto rural se tiene que repensar. Y finalmente es esta idea de cómo miramos nuestra propia práctica docente. ¿Cómo la veo? Esta idea, ustedes mencionaban un concepto que me encanta, la concepción. ¿Qué concepción tengo de ser docente? ¿El que enseña y el niño es el que aprende? ¿O en el que todos aprendemos? ¿Qué idea yo tengo? ¿Qué idea tengo de ser docente de una escuela multigrado y que mi aspiración sea ser una docente de una escuela de organización completa para evitarme todos esos conflictos? ¿O cuál es la idea? Pero sobre todo hay algo muy importante. Yo aplaudo a este grupo que ustedes han formado, maestra Magdalena, porque todos apuntan, el maestro Zenobio Pocas, los esfuerzos de los docentes son importantes. Este espacio es riquísimo. Yo cuando lo vi en las redes sociales dije, wow, o sea, sin que venga una autoridad educativa que te diga, reúnete, platica lo que te duele, lo que te gusta y todo, eso es lo rico. El asunto es que tanto permanecemos ahí, pero este es un buen ejercicio, fabuloso. No solo son los consejos técnicos, son estos espacios. Lo que falta es consolidarlos. Yo he tenido la oportunidad de verla en espacios, por ejemplo, de multigrado de San Luis Potosí, en otros eventos. Los conozco a la distancia, ¿no? Gracias a este asunto que se ha vivido, pero creo que, por ejemplo, ustedes son de San Luis Potosí, yo soy del estado de Hidalgo, y gracias a esta distancia nos podemos conocer y sobre todo compartir. Ojalá y este no sea el único espacio en donde podamos poder socializar tanto lo que nos ha resultado como aquello que aún no sabemos cómo resolverlo. Entonces, bueno, pues esa es mi opinión. Muchas gracias. Qué interesante, maestra, todo esto que menciona. La verdad es que escucharlas de ustedes desde su perspectiva muy particular. A pesar de que ya llevo muchos conversatorios, sigo diciendo siempre hay algo más que alguien viene a decir, siempre viene alguien más a hacerme repensar todo esto que usted comenta, y son estos espacios es justamente para eso. Ya no es nada más el consejo técnico escolar, esto va a trascender más allá, porque nos estamos dando cuenta que los maestros no estamos preocupados nada más en la escuela, estamos preocupados en la calle, en la comunidad. Estamos manifestando de esta forma muy atento y a la vez también un poco de preocupación en internet. Desde venido un poquito por ese problema. Si ven por ahí algo de interferencia, les pido una disculpa. Les agradezco esta línea, sus participaciones, mencionar y entender todo esto que nos menciona. Es un gusto y esperamos seguir llegando a más estados en esta dinámica titulada Sala. Yo creo que una de las cosas que
se tiene que pensar ya más en verlo de una manera diferente y de incluirlo sí o sí ¿Sí se escucha por en ahí? una escuela, sea unitario, multigrado, de organización completa, sea rural, sea en donde sea, es una educación socioemocional efectiva, en donde se le dé validez y desde el profesor en adelante reciban este tipo de aprendizaje socioemocional. ¿Por qué? Porque eso precisamente, Malchareli, es lo que va a hacer ese cambio, en donde sí va a haber esa inclusión, en donde podemos ver las cosas de manera diferente y donde la necesidad realmente de aprender a autoconocernos, a gestionar esas emociones, a tener relaciones, a tener inclusión, a ver la vida desde una perspectiva diferente y donde no seamos marginados o donde no nos digan tú nunca vas a salir de aquí. Entonces, podemos hacer una cultura de paz, una cultura de inclusión, de bienestar, tanto personal como comunal. Y esto es no solamente a nivel México, sino a nivel del mundo. Yo incluiría definitivamente eso y está considerado, sí, en la nueva escuela mexicana, pero necesitan ser programas en donde el maestro realmente se involucre y lo viva con sus alumnos día con día, no que se vea como una materia de un ratito, sino se aproveche y se lleve a la vida y a la práctica diaria del alumno, tanto en clase como en el hogar. Maestra Wendy, para cerrar y llegar a la conclusión de este programa que hemos tenido acerca de las reflexiones multigrado, ¿nos podría usted mencionar cuál considera que son las mayores en las que se debe trabajar académica o de otra índole dentro de las escuelas multigrado? Sí, bueno, como ahorita les estaba comentando, uno en la pandemia pues hizo un sinfín de estrategias para poder llegar a cada uno de esos niños, de esas niñas. Nos acercamos y conocimos realmente cómo es su entorno familiar. Tuvimos un contacto directo con las familias porque las madres de familias eran nuestro mediador, nuestra guía para poder llegar a trabajar con los niños. Entonces, pues sí considero que hubo un poquito más de vínculo con las familias. Ya, pues ahorita, de experiencia personal, mis pequeños de primer año, les digo yo, mi generación criada en la pandemia, porque fueron los niños que nacieron en 2019, 2020, pues se criaron, existió un apego emocional con las madres de familia que causó que los primeros días de clases, hasta incluso todavía hasta finales del mes de octubre, mis niños de primero lloraran. ¿Por qué? Porque todavía estaba ese apego con las madres de familia. Entonces creo yo que una de las áreas muy importantes a trabajar con los niños ahorita en este escenario es el área socioemocional. Cómo la familia debe de motivar a los niños, de impulsarlos a que sean independientes, que sean autónomos, que puedan realizar las cosas por sí solos, porque sí me ha costado mucho trabajo ese aspecto de involucrar a los más pequeños con los más grandecitos para que puedan generar esa autonomía de realizar las cosas por sí solitos. Otra área muy importante, la motriz, porque estuvieron los pequeños acostumbrados de estar con el celular a través de la mami, los que tenían la oportunidad de tener el celular, o con el cuadernillo que nosotros les mandábamos. Entonces, el moverse, el que ya dejemos de lado la evidencia palpable, la evidencia que nos pedían, ¿verdad?, de que el pequeño estaba trabajando. Hay un sinfín de actividades que podemos realizar, rincones, talleres que impliquen la movilidad de los niños, porque al mover, pues se les motiva más para que ellos aprendan. Y pues esto desencadena el ir favoreciendo las demás áreas, la cognitiva, que vayan mejorando también el área del lenguaje y su autoconocimiento. Creo que todas van vinculadas. No sé si se escuche bien, pero espero que sí, porque hemos llegado a la de maestros. Estoy muy contenta de haberlas escuchado. Bien lo dice la maestra Wendy, siempre va a ser una de las herramientas principales para el maestro multigrado. Agradezco mucho esta oportunidad de estar compartiendo el día de hoy, maestra Esperanza, maestra Wendy. Gracias. Espero la vez que nos veamos, que tengamos la oportunidad de volver a coincidir, de volver a compartir. Muy interesante cada una de sus aportaciones, y creo que perdón, hasta como que para, porque esa gripe ya me estaba tumbando, pero recordé que iba a tener una bonita enriquecedora con unas tres. Ponerme las pilas para platicar. Muchísimas gracias, maestras, por estar esta tarde. Muchas gracias a ti, Magda. Este es su espacio. Muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad, y sobre todo de seguir compartiendo experiencias que enriquecen nuestra experiencia profesional. Gracias. Gracias.